Hay quienes piensan que cuando un hombre se va, la mujer se desmorona, que se pierde, se hunde, se apaga. Pero, ¿y si es precisamente en ese abandono donde ella descubre de qué está hecha? Esta es una de esas historias que nadie espera ver en televisión. Una mujer dejada con un bebé en brazos y la cartera vacía, sin dinero, sin apoyo, sin rumbo. Pero ella tenía algo que el mundo suele ignorar: valentía silenciosa, de esa que se levanta temprano, aunque el rostro esté hinchado de tanto llorar. Ana Paula no pidió limosna, no se humilló, no rogó. Se metió en la cocina, aprendió con la vecina y transformó aceite usado en jabón, y dolor en fuerza. Parece simple, pero no lo es. Es poderoso. Mientras muchos esperan que otros les traigan soluciones, ella creó la suya. Mientras el exmarido pensaba que ella se iba a marchitar, ella decidió crecer. No por venganza, sino por amor a su hijo, por respeto a sí misma, porque una mujer que se conoce, se reconstruye, y esa reconstrucción se hace con quemaduras en las manos y fe en el pecho. Ahora vas a conocer una historia de superación femenina que empieza con un grito y termina en victoria. Vas a entender cómo un gesto de apoyo puede cambiar destinos, y cómo las pequeñas decisiones de hoy pueden ser el milagro de mañana. Si alguna vez te sentiste sola, traicionada o invisible, este video es para ti. Porque hoy vas a ver, con tus propios ojos, que toda mujer tiene derecho a empezar de nuevo sin pedir disculpas. Si te gustan las historias de superación, emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta qué te pareció esta historia. Era el final de la tarde y el cielo parecía pesar sobre el techo de lámina de la casa sencilla. Ana Paula sostenía al bebé que aún olía a leche y esperanza, mientras los gritos invadían cada rincón. Renato caminaba de un lado a otro, lanzando palabras como piedras. El sudor le corría por la frente, pero no era por cansancio, era por rabia. Ella intentaba calmarlo, pero la furia ya había vencido al amor hacía mucho tiempo. En la cocina, los frijoles se quemaban en la olla olvidada, pero a nadie le importaba. El mundo de Ana ardía por otra razón. Miraba a Renato y veía a un extraño, alguien que ya no se parecía al hombre que prometió cuidar de ella. Él la acusaba de ser una carga, de no aportar, de vivir en el mundo de la maternidad. Ella solo abrazaba al hijo, como quien protege lo último que le queda. Las palabras dolían más que los golpes. Él hablaba de libertad, de irse, de empezar de nuevo sin ataduras. El bebé lloraba en su regazo, asustado por un tono que no entendía, pero que sentía. Ana ya no respondía, solo escuchaba. Había algo dentro de ella que decía: este es el final. Pero aún sintiéndolo, una parte se empeñaba en esperar que él se quedara. Cuando tiró la cartera vacía en el sofá, el ruido fue seco, definitivo. Era más que un objeto cayendo. Era la escena final de un amor que se pudrió en silencio. Renato no miró atrás. La puerta se cerró de golpe, sacudiendo la ventana y su corazón. El silencio que vino tras el estruendo era pesado, cortante. Se quedó quieta un momento, escuchando solo el sonido de su propio llanto y el del hijo. El niño movía sus manitas, ajeno a la tragedia. La leche todavía caliente se derramaba de un vaso volcado en el suelo, un retrato de una vida hecha pedazos. La cuna improvisada con una sábana de flores temblaba con el viento. Ana se arrodilló allí, junto al sofá, y sintió que el mundo se había partido en dos. Todo en ella temblaba, pero no era solo miedo. Era un dolor antiguo, de quien siempre dio más de lo que recibió. Pensó en su madre, que también fue abandonada por el esposo. Pensó en su infancia dura, en los días sin comida, en las sonrisas fingidas para no preocupar. Ahora era su turno. La historia parecía repetirse, solo que esta vez había un bebé involucrado. El teléfono viejo en la pared no sonaba hacía días. Ningún mensaje, ningún familiar. Estaba sola. Respiró profundo, sintiendo el olor del jabón de coco en la ropa del hijo, y allí tuvo un destello. La misma mirada que lloraba también empezaba a endurecerse. El mismo corazón roto también comenzaba a coserse con hilo de valentía. El suelo frío parecía empujarla de regreso a la realidad. Tomó el trapo de cocina y se secó las lágrimas con él, sin ceremonia. Miró al hijo y pensó: es por ti que me voy a levantar. Aún no sabía cómo, ni cuándo,
pero algo dentro de ella ya se estaba afirmando. Un tipo de fe que solo nace cuando ya no queda nada. Esa noche no durmió. Se quedó sentada al borde de la cama, meciendo al bebé en brazos. Recordaba las palabras duras, la puerta que se cerró, la cartera vacía, pero también pensaba en la luz que entraba por la rendija de la ventana. Era poca, pero era luz, y eso bastaba para no rendirse por completo. En la madrugada, mientras el niño dormía, abrió la cartera que Renato dejó. Solo había una lista de mercado, una moneda y un recibo arrugado. Parecía una broma cruel, pero aún así, guardó la moneda en el tarro de arroz. No era por su valor, era un símbolo. Un recordatorio de dónde comenzó todo. En la radio baja de la vecina sonaba una canción de esperanza. Ana cerró los ojos e intentó absorber aquello como una oración. Cada nota parecía empujarla un poco hacia adelante. Sabía que el sufrimiento apenas comenzaba, pero también sabía que algo dentro de ella ya no sería igual. En el cuarto, el silencio volvía poco a poco. La pelea había dejado rastros visibles. La puerta con el cerrojo flojo, el cojín rasgado, la olla quemada. Pero lo que más dolía era lo invisible, la ausencia, la decepción, la ruptura. Y aún así, respiraba profundo y se mantenía en pie. Su hijo necesitaba eso. En algún rincón de su mente, repetía mentalmente: «Esto no me va a definir». Podía haber sido dejada, pero no iba a ser destruida. No por un hombre, no por un dolor. Había algo más fuerte latiendo allí, por más oculto que estuviera. Algo llamado instinto de reconstrucción. Y fue precisamente en ese instante, en medio del caos, que lo comprendió. Tal vez el fondo del pozo sea el lugar donde se planta el renacer. Aún no sabía cómo subir, pero sabía que el suelo le había mostrado verdades que antes negaba. Y cuando la verdad aparece, la caída se transforma en impulso. El día amaneció sin alarde, como si el mundo no supiera del dolor que habitaba aquella casa. Ana se sentó al borde de la cama, aún con el mismo vestido de la noche anterior. El bebé mamaba en su pecho, pero sus ojos estaban perdidos, rojos, exhaustos. La cartera vacía sobre la mesa parecía burlarse de su esperanza. Ya no había nadie más en quien confiar, solo ella y su hijo. Las lágrimas corrían en silencio, no de desesperación, sino de una soledad profunda. Lloraba sin hacer ruido, para no despertar al niño, para no alarmar al mundo. No era solo por el abandono, era por el miedo a no poder con todo. Siempre fue fuerte, pero ahora la fuerza parecía una manta corta. Cubría al hijo, pero la dejaba a ella expuesta, y el frío entraba con violencia. Tomó la cartera en sus manos, como quien busca un milagro. La sacudió, revisó cada rincón, hasta buscar monedas escondidas entre los forros. Nada, ni un billete viejo, ni una tarjeta vencida. El objeto parecía más liviano de lo que debería. Era un retrato de lo que quedaba. Un pedazo de cuero sin propósito, como ella se sentía en ese momento. El niño, satisfecho, dormía en paz, ajeno a la tormenta de su madre. Ana lo miraba con ternura y temor. Él era la razón de todo, pero también el recordatorio constante de una responsabilidad que ahora era solo suya. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No quería lástima, no quería oír un «te lo dije», quería silencio y una salida. El olor de la leche materna mezclado con el jabón de coco era todo lo que sentía. Y eso, por más simple, era real. Era la vida latiendo. Apretó al hijo contra su pecho, como quien sujeta un pedazo de futuro. Aunque su rostro estuviera empapado en llanto, allí había un rastro de esperanza. Pequeña, tímida, pero viva. En el fondo del cajón encontró un par de aretes que no usaba desde la boda. Pensó en venderlos. Pensó en hacer algo, cualquier cosa, pero no se movió del sitio. El cuerpo cansado no obedecía. La cabeza giraba entre recuerdos y miedo. La casa estaba en silencio, pero dentro de ella era un grito. A cada suspiro, el pecho se apretaba más. La sensación de abandono no era solo física, era existencial. Como si el mundo hubiera cerrado las puertas, como si Dios estuviera distante. Pero allí, en medio de ese duelo, susurró una súplica. «Ayúdame, Señor. No sé qué hacer».
Era una oración sin forma, pero llena de verdad. Recordó su infancia en el campo, los tiempos de escasez, a su madre cocinando con cáscaras de verduras. Ese recuerdo trajo algo de fuerza. Pensó, si mi madre sobrevivió, yo también puedo. Era una chispa. Aún no era fuego, pero era el inicio, un recuerdo bueno en medio del caos. Decidió que no podía dejarse marchitar. Se levantó despacio, acomodó al hijo en el pañuelo amarrado a su cuerpo y fue hasta la cocina. Tomó agua del filtro y bebió con calma, como si fuera medicina. Miró alrededor. Nada de lujos, pero tampoco nada que le impidiera intentar. Era pobre, sí, pero aún tenía techo, aún tenía manos. En la puerta, vio a la vecina barriendo la acera. Pensó en pedir ayuda, pero se contuvo. Aún era pronto para mostrarse frágil. Volvió adentro y cerró la cortina. El orgullo también era parte de lo que la mantenía en pie. No un orgullo vano, sino ese que protege, que sostiene, que da tiempo hasta encontrar una salida. El bebé despertó con un llanto débil. Ana lo tomó en brazos y comenzó a cantar bajito. Era una melodía antigua, de esas que su madre usaba para arrullar las noches difíciles. Y de pronto, esa música parecía decir, todo va a pasar. No sabía cuándo, pero sabía que sí. Necesitaba creerlo para seguir adelante. En el suelo de la cocina, una cucaracha cruzó corriendo. Ella no gritó, solo la miró, tomó la escoba y la mató. Un gesto pequeño pero simbólico. No iba a dejar que el caos tomara el control. No otra vez. Era una mujer herida pero no vencida. Tenía dolor, sí, pero también tenía semilla. Y la semilla, incluso en el desierto, intenta brotar. Con el bebé en brazos y el alma hecha pedazos, preparó café con la última cucharada de polvo. Lo bebió despacio, sintiendo el calor en la garganta como si fuera valor líquido. Afuera, el día comenzaba, y dentro de ella, algo también quería empezar. Aunque fuera en silencio, aunque aún no supiera cómo. Esa primera noche sola, Ana sintió que el tiempo se arrastraba como si el reloj tuviera pereza de avanzar. El bebé lloraba con frecuencia y su pecho empezaba a fallar. La leche, que antes fluía con amor, ahora parecía esconderse con la angustia. El cuerpo respondía al dolor. Y el hambre también. Fingía calma, pero el desespero giraba dentro de ella. La luz tenue de la cocina apenas iluminaba el pequeño colchón donde dormía con su hijo. El estómago le rugía, pero guardaba el último pan para él. Bebía agua y abrazaba la almohada como si fuera alguien. Lloraba bajito, de lado, para no despertar al niño. Las paredes parecían cerrarse. Y cada suspiro era un esfuerzo para no derrumbarse. Pensó en tocar la puerta de tía Lourdes, pero sentía vergüenza. El orgullo todavía era más fuerte que la necesidad. No quería que la vieran como una pobrecita. Quería resolver, encontrar una salida digna. Pero la falta de leche era una crueldad. Sabía que el bebé necesitaba alimentarse, y eso la desgarraba por dentro. En una de esas madrugadas, intentó exprimir su pecho, llorando con el esfuerzo, pero casi nada salía. Tomó un viejo biberón que guardaba y puso agua con un poco de azúcar, solo para engañar el hambre del niño. Sabía que no era lo correcto, pero era lo que tenía. Sentía culpa, pero no veía otra opción. Escuchaba el ruido lejano de la ciudad, bocinas, motos, vidas sucediendo, y allí dentro, solo el sonido del llanto y del corazón apretado. Las horas no pasaban, y el miedo era constante, miedo de que el hijo enfermara, miedo de no poder comprar pañales, miedo de enloquecer. Hablaba con Dios en silencio. No tenía fuerza para rezar en voz alta. Al segundo día, reunió algunas monedas encontradas en un rincón de la bolsa vieja. Le alcanzó para comprar medio litro de leche y un pan. La muchacha del mercado la miró con lástima, pero no dijo nada. Ana regresó a casa con el pecho adolorido, pero la cabeza en alto. La vergüenza caminaba de la mano con la supervivencia. Frente a la casa, los trapos en el tendedero danzaban con el viento. Ana los miraba como si fueran señales de vida. Todo estaba tan silencioso que hasta el sonido de la cuchara mezclando la leche parecía una oración. Preparó el biberón y se lo dio al hijo. Él succionó con fuerza, cerrando los ojos poco a poco. Ella lloró otra vez, esta vez, de alivio. En la tercera noche,
sin leche y sin pan, pensó en vender el ventilador viejo. Lo tomó, lo limpió y lo llevó hasta la esquina, donde un joven arreglaba electrodomésticos. Consiguió 20 pesos. Con eso, compró leche, arroz y una vela. Volvió a casa con los pies cansados, pero el alma un poco menos pesada. La vela fue encendida con reverencia, como quien enciende esperanza. En el suelo de la cocina, se sentó con el bebé en brazos y compartió con él la luz y el silencio. Pensó en la vida de otras mujeres que ya habían pasado por lo mismo. ¿Será que también sintieron esa culpa? ¿Esa soledad? ¿Esa mezcla de amor e impotencia? A la mañana siguiente, la leche materna comenzó a volver poco a poco. Tal vez fue el arroz caliente, tal vez fue la paz de haber hecho lo mínimo. El cuerpo, aunque exhausto, respondía al cariño. Ella miraba al hijo mamar y se sentía aún frágil, pero no rota. Con cada gota sentía que aún podía con todo. En la pared pegó un papel con lápiz de grafito. Resistir por él. Era un recordatorio, un pacto silencioso. No sabía hasta cuándo aguantaría, pero sabía por quién luchaba. Y eso bastaba para un día más. Un día a la vez, un milagro a la vez. En esas noches, descubrió que no era la leche lo que lo alimentaba todo. Era el amor. Era el coraje de no rendirse. Incluso cuando el hambre apretaba. Incluso cuando se iba la luz. Incluso cuando todo parecía demasiado oscuro. Era el amor, y solo él, el que impedía que el alma se secara junto con el cuerpo. Pero algo dentro de ella comenzaba a moverse, como una semilla en tierra seca. Una idea, aún pequeña, aún sin forma. Un recuerdo antiguo, un olor conocido. Y de repente, se preguntó, ¿será que eso podría funcionar? Ana sabía dónde buscar ayuda. Sabía que bastaba con cruzar la calle, tocar la puerta del centro comunitario y contar todo. Seguramente recibiría canastas básicas, ropa, hasta alguna asistencia. Pero dudaba. Sentía que si cruzaba esa línea, algo dentro de ella se rompería. No era un orgullo vacío. Era un grito interno diciendo, necesito vencer con mis propias manos. Las vecinas hablaban de donaciones, sugerían pedir en el semáforo, en la iglesia. Ella escuchaba todo en silencio. La cabeza incluso lo consideraba. Pero el corazón se apretaba. Sentía que necesitaba crear su propio camino. Quería que su hijo, cuando creciera, sintiera orgullo al contar la historia de su madre. No una historia de dependencia, sino de superación femenina. Recordó a su madre, que incluso con poco, vendía panecillos en la puerta de la escuela. Nunca pidió nada a nadie. Siempre tuvo las manos llenas de trabajo y el pecho lleno de dignidad. Eso la inspiraba. Era un recuerdo vivo, como si su madre aún estuviera allí, susurrando, «Hija, tú puedes». Y ella se aferraba a ese recuerdo como a un escudo. Una mañana vio a un grupo repartiendo sopa en la plaza. Pasó despacio, con el hijo en brazos. El olor le hacía un nudo en el estómago, pero no se detuvo. Sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no paró. El hijo dormía en el pañuelo atado a su pecho, y ella caminaba firme. No era rebeldía, era una decisión. El dolor era grande, pero mayor era el deseo de no rendirse. Esa noche abrió el armario y solo había arroz crudo. Lo preparó de todos modos. Lavó los granos con cuidado, puso sal y rezó mientras cocinaba. Cuando el aroma comenzó a subir, sonrió. Era poco, pero era fruto del esfuerzo. Alimentó al hijo, y aunque no tuviera suficiente para ella, sintió que el pecho se calentaba con la sensación de haber logrado algo. Las vecinas murmuraban, la consideraban terca, decían que era una tontería, que tenía que aceptar ayuda. Pero Ana solo sonreía de lado. Dentro de ella, algo se estaba formando, como el barro que resiste el fuego y se convierte en vasija. Estaba siendo quemada por dentro, sí, pero también estaba siendo fortalecida. El bebé crecía sano, a pesar de tener solo lo básico. Ana observaba cada avance, la sonrisa desdentada, los bracitos firmes, la mirada curiosa, y eso bastaba para confirmar que iba por el camino correcto. Un camino solitario, pero lleno de sentido. No quería limosna, quería oportunidad, y eso marcaba toda la diferencia. En los momentos de cansancio, de duda, se acostaba al lado del hijo y ponía la mano en el corazón. Sentía los latidos y repetía bajito,
No me voy a rendir. Era casi un mantra. Una declaración para el universo. No había lujos, no había abundancia, pero había verdad. Y la verdad da fuerza. Un día, encontró a una mujer en el mercado, pidiendo monedas en la entrada. Las dos se miraron. Había empatía, pero también un espejo. Ana vio allí lo que podría ser, si se rendía. La mujer, al ver a Ana con el hijo en brazos y la mirada firme, bajó la cabeza. No intercambiaron palabras, pero la mirada decía todo. Al regresar a casa, Ana pensó en lo que podría hacer con sus manos. Comenzó a garabatear ideas en un papel viejo. Pensó en comida, en artesanías, en reciclaje, cualquier cosa que pudiera convertirse en pan. La mente hervía, ya no quería sobrevivir, quería vivir con propósito, y eso requería coraje. Esa misma semana sacó la estufa al patio y comenzó a probar recetas simples. Pastelitos, jabón, té. Quería descubrir algo que supiera hacer bien. No tenía dinero para equivocarse mucho, pero tenía tiempo y voluntad. El bebé dormía en la cesta al lado, y ella movía la cuchara como si mezclara el futuro. Las manos endurecidas se volvían herramientas de fe. Cada intento era una apuesta por su propia fuerza. Y aunque algo saliera mal, no se rendía. Era como si dijera, prefiero fallar intentando que vivir de favores. Y con eso, construía algo invisible, pero poderoso. Una base interna que nadie podía quitarle. Fue en ese proceso que sintió, por primera vez, una chispa de posibilidad. Aún no era éxito, ni dinero, pero era dirección. Y con dirección, todo cambia. Porque quien tiene rumbo, aguanta el peso del camino. Y Ana ahora caminaba con los pies en la tierra y la mirada al frente. Aquella mañana de sol suave, Ana colgaba la ropa en el tendedero con el bebé amarrado a la espalda. El olor del jabón casero venía de la casa de al lado. Era fuerte, pero traía recuerdos de la infancia en el interior. Recordó a la abuela removiendo la olla en el patio. Fue entonces cuando oyó la voz ronca y firme de tía Lourdes llamando. «Ven acá, niña». Tía Lourdes era conocida en la calle por hablar sin rodeos y tener el corazón blando. Tenía manos firmes de quien ya había trabajado mucho y ojos bondadosos. Cuando Ana entró en su patio, fue recibida con una taza de café y un silencio lleno de acogida. No necesitó explicar nada. La vecina ya sabía de la ausencia de Renato, de la lucha, del coraje. Mientras removía una mezcla espesa en una palangana de aluminio, tía Lourdes hablaba de la época en que vendía jabón para pagar el colegio de su hija. Contaba todo con sencillez, sin dramatismo, pero cada frase era una clase de superación. Ana escuchaba con atención, como quien aprende algo más que una receta. Era un código de dignidad. El olor del aceite reciclado con soda era fuerte, pero Ana se quedó allí, firme. Observaba cada movimiento, cada cucharada, cada gesto. Sentía que aquel patio guardaba algo más que jabón, guardaba sabiduría. Entonces, tía Lourdes se detuvo, la miró a los ojos y dijo, «¿Quieres aprender, verdad?» Y ella solo asintió con la cabeza. En los días siguientes, empezó a ir todos los días a casa de la vecina. Aprendía rápido. Tenía habilidad con las manos, con las medidas, con los cuidados. Era meticulosa. Quería hacerlo bien. El bebé quedaba en una cesta de mimbre, al lado de las palanganas, mientras Ana se descubría alquimista de su propia salvación. Aprendió a guardar el aceite usado, a medir la soda con cuidado, a poner esencia de citronela para disfrazar el olor fuerte. Todo con amor, todo con intención. Sentía que, por primera vez desde el abandono, tenía algo concreto entre las manos. Algo que podía convertirse en ingreso. Algo que podía convertirse en renacer. Una tarde, tía Lourdes le dio un regalo inesperado, un cuaderno de tapa azul, con recetas y anotaciones antiguas. «Ahora es tuyo», dijo. Ana sostuvo ese cuaderno como quien sostiene un mapa. Era simple, pero era oro. Era la prueba de que la vecina creía en ella, y eso valía más que cualquier limosna. De regreso a casa, Ana colocó el cuaderno sobre la mesa y lo miró durante minutos. Sentía un cosquilleo en el estómago, mezclado con alegría. Era el comienzo de algo. Aún no sabía si funcionaría, pero ya era un paso fuera del abismo. El bebé le sonrió en ese momento, y eso fue como una señal.
En el primer intento sola, se quemó la mano con la soda. Lloró, gritó, pero no se rindió. Lavó la herida, se hizo un vendaje y volvió al día siguiente. Cada error era una lección. Cada dolor, un recordatorio de que estaba viva y luchando. La casa olía distinto ahora. Olía a esfuerzo. Olía a renacer. Tía Lourdes seguía cerca, pero ahora solo observaba. Dejaba que Ana se equivocara, intentara, corrigiera. Sabía que así se aprende de verdad, no con respuestas listas, sino con valentía, con experiencia, y Ana estaba sumergida en eso. El jabón no era solo un producto, era un símbolo. Al final de la semana, ya tenía 5 barras cortadas, secándose al sol. Las miraba como si fueran ladrillos de una nueva casa, de una nueva vida. Cada barra tenía historia, sudor, persistencia, y en aquel patio simple, Ana sentía el corazón latir más fuerte, como si dijera, es solo el comienzo, pero es mío. Comenzó a soñar despierta con envoltorios, etiquetas, nombres. Quería vender, sí, pero quería algo más. Quería probarse a sí misma que podía, que era capaz, que del dolor podía nacer una marca, una trayectoria. Y ese deseo crecía, como raíz de planta fuerte, dentro de su pecho. En el rostro de Ana había un brillo nuevo. Aún tenía ojeras, aún había cicatrices, pero también había luz. Porque cuando una mujer encuentra algo que puede llamar suyo, algo cambia. La voz se vuelve más firme, el paso más seguro, la mirada más serena. Y Ana estaba en ese camino. Y fue justamente en ese instante, mientras removía la última palangana del día, que pensó, ¿será que otras mujeres también necesitan esto? El día amaneció nublado, pero Ana estaba decidida. Había separado todos los materiales, el aceite usado, la soda cáustica, la esencia y los moldes improvisados con cajas de leche. El bebé dormía en un rincón, arrullado por una música suave en la radio. Ana respiró hondo, se amarró el cabello y comenzó. Era su primera producción completamente sola. Se puso los guantes, como le enseñó tía Lourdes, pero aún así el miedo rondaba. Cada paso lo daba con atención. Midió los ingredientes con calma, mezcló despacio. El olor del aceite quemado invadía la casa. Fuerte, nauseabundo, pero para ella era perfume de renacer. La olla burbujeaba, y también su corazón. Todo iba bien hasta el momento de verter la soda. Una salpicadura le alcanzó la mano descubierta. El dolor fue inmediato, ardiente, como si el cuerpo quisiera rendirse al instante. Ana soltó un grito ahogado y corrió al grifo. Lavó la quemadura, respirando agitada. Lloró, no solo por el dolor físico, sino por la frustración. Se sentó en el suelo, con la mano ardiendo y el corazón apretado. Pensó en parar. Pensó que tal vez estaba yendo demasiado lejos, que tal vez no era capaz. Pero miró al bebé, que aún dormía tranquilo, y algo dentro de ella susurró: «Levántate, mujer». Se levantó, y volvió a la olla, con más cuidado. Con la mano vendada, terminó la mezcla. La vertió en los moldes y la cubrió con un paño limpio. Se quedó observando como quien presencia un milagro. Era feo, aún sin forma, pero era algo nacido de ella. No había lujo, pero sí esencia. Y eso daba fuerza. Estaba moldeando más que jabón. Durante 3 días, el olor se apoderó de la casa. Las vecinas comentaban, algunas se reían, otras criticaban. Ana escuchaba todo en silencio, demasiado ocupada con su proyecto. Tenía las manos quemadas, pero los ojos brillando. El dolor de la soda no se comparaba al dolor del abandono, y ella lo sabía. Tía Lourdes apareció a visitar y ver el resultado. Llegó con pastel de maíz y palabras de aliento. Cuando vio las barras secándose, sonrió. «Vas por buen camino, niña». Ana se emocionó. No necesitaba más. Esas palabras eran como una medalla, como un diploma de valentía. Sintió orgullo de sí misma. En los días siguientes, probó nuevas combinaciones. Lavanda, limón, menta. Mezclaba, anotaba, se equivocaba. La cocina se convirtió en laboratorio. El bebé ahora quedaba en el portabebé amarrado a su pecho, mientras ella removía las palanganas. El olor del jabón se mezclaba con el de su hijo, y la casa, a pesar del caos, tenía un nuevo ritmo.
La primera noche en que todo salió bien, lloró sola, no de dolor, sino de alivio, de esperanza. Se sentó en el sofá, miró las barras y dijo bajito: «Lo estoy logrando». Era el inicio de algo que aún no comprendía del todo, pero el corazón ya lo sentía. El corazón siempre sabe. Con el jabón listo, pensaba en cómo venderlo. No tenía redes sociales, no tenía tarjeta, no tenía empaque bonito, pero tenía ganas, tenía historia. Y eso, lo sabía, valía más que la publicidad. Lo que vendía no era el jabón, era la superación, era el ejemplo, era el amor convertido en producto. Al día siguiente, cortó las barras con un cuchillo caliente, las envolvió en papel craft y escribió hecho con cariño en cada una. Las puso todas en una bolsa y se sentó frente a su casa, esperando que llegara el coraje. El corazón latía rápido, la mente decía no va a funcionar, pero el cuerpo decía sí. Y allí, en esa espera silenciosa, oyó un ruido viniendo de la esquina. Eran pasos. Alguien se acercaba. Ana apretó la bolsa contra el pecho, respiró hondo y se preparó para enfrentar el mundo. No imaginaba que ese día marcaría el inicio de una nueva historia. Con la bolsa apretada contra el pecho y el hijo amarrado a la espalda, Ana salió de casa respirando profundo. Las piernas parecían pesar más que el cuerpo. Cada paso hasta la feria era un desafío. Pasaba por las vecinas, por las tiendas, por las miradas. Sentía vergüenza, pero también sentía algo nuevo, una especie de orgullo escondido entre las costillas. Llegó a la acera de la feria, aún dudando si debía quedarse. Miraba a los otros vendedores con sus puestos organizados, sus voces fuertes, sus clientes de siempre. Ella solo tenía un paño extendido y una bolsa de jabón, pero también tenía un corazón que ardía por dentro. De miedo, sí, pero también de coraje. Escogió un rincón discreto, cerca de un muro cubierto de carteles. Se sentó en el suelo, organizó los productos con cuidado y colocó un cartel escrito a mano: jabón artesanal, hecho con cariño. La letra temblaba, pero el mensaje era verdadero. Era lo que tenía para comenzar. Era todo lo que tenía. En los primeros minutos, nadie se detuvo. La gente pasaba apurada, mirando de lado. Algunos fruncían la nariz por el olor fuerte. Otros ni notaban. Ana intentaba sonreír, intentaba llamar la atención con educación, pero la voz salía débil, tímida. No era vendedora. Era una madre intentando sobrevivir. El bebé comenzó a llorar, y ella, con una mano, lo arrullaba y con la otra acomodaba los jabones. La escena era de pura lucha, de quien no tiene opción. Un señor se detuvo, miró y preguntó qué era. Ella explicó con calma. Él compró una barra, dijo que le recordaba a su infancia. Pagó y se fue. Fue la primera venta. Con el dinero aún tibio en la mano, Ana sintió algo distinto, una mezcla de alivio con victoria. Sonrió sola, con los ojos llenos de lágrimas. Era poco, pero era real. Aquello probaba que sí podía, que no era una locura, que el trabajo honesto todavía era posible, incluso en tiempos difíciles. La tarde siguió con pocas ventas, pero cada una era recibida como una bendición. Una muchacha elogió el aroma de lavanda. Un joven dijo que lo recomendaría a su madre. Gestos pequeños, semillas sembradas. Ana anotaba los elogios en su cuaderno. Quería recordar cada detalle. Eso la fortalecía. Al final del día contaba el dinero sentada en el mismo rincón. Alcanzaba para comprar arroz, leche y quizás una fruta para el hijo. No era ganancia, era sustento. Era milagro. Volvió a casa con los pies adoloridos, el cuerpo exhausto, pero el alma en fiesta. Sabía que aún quedaba mucho camino, pero ya no se sentía perdida. En el camino de regreso, pasó por la plaza donde algunas mujeres pedían monedas. Ellas la miraron con curiosidad. Ana devolvió la mirada con respeto, pero con firmeza. Sabía que estaba trazando otro camino, uno más difícil quizás, pero que tenía nombre, apellido y destino. Al llegar a casa, el bebé dormía profundamente. Ana lo colocó en la cuna improvisada, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo. Abrió la bolsa y vio que quedaban pocas barras. Sonrió. Era un comienzo tímido, pero era un comienzo. Tomó el cuaderno y escribió:
Primer día vencido. Afuera, la luna surgía entre nubes. Ana la miraba como quien agradece. Sentía vergüenza, sí, de estar en la calle, de ser vista como vendedora ambulante, pero sentía aún más orgullo. Orgullo de estar intentando. Orgullo de no haberse rendido. Y entre esos dos sentimientos construía su nueva identidad. Aquella noche se acostó con el hijo en brazos y repitió: «Mañana será mejor». Era una promesa. Era fe. Era semilla de una mujer que había decidido no retroceder. Y en el silencio de la madrugada, algo dentro de ella ya soñaba con el próximo paso. En el segundo sábado de feria, Ana despertó antes del sol. Preparó al bebé, organizó las barras de jabón y amarró la bolsa al hombro con firmeza. El corazón latía rápido, pero ya no era solo miedo, era expectativa. Empezaba a disfrutar lo que hacía. Empezaba a ver el trabajo como un hilo de esperanza entre los dedos. Llegó a la misma acera de siempre y encontró su rincón bajo la sombra. Esta vez, trajo una toalla colorida y las barras organizadas con más esmero. El jabón de lavanda olía fuerte, el de menta traía frescura. Era poco, pero era bonito. Y ella sabía que la belleza también era una invitación. Las primeras clientas del día fueron 2 señoras que pasaban con bolsas pesadas. Se detuvieron por curiosidad, olieron los jabones y sonrieron. Compraron 3 barras y dijeron que volverían. Ana agradeció con los ojos brillando. Sabía que más allá del jabón, estaba vendiendo confianza. Estaba vendiendo superación femenina. El día continuó con buen movimiento. Personas venían, preguntaban, elogiaban. Una joven dijo que quería aprender a hacer también. Ana anotó su número en un papel, sorprendida de que alguien quisiera aprender con ella. Sintió un calor en el pecho. Aquello era más que ventas. Era el inicio de algo mayor. A media tarde, se acercó un hombre. Tenía ropa sencilla, gorra gastada y una sonrisa amable. Compró 2 barras y antes de irse, dijo en voz baja: «Esto es más fuerte de lo que parece, ¿sabe? Siga adelante». Ana se congeló un segundo. No sabía quién era, pero esas palabras la tocaron profundo. Al llegar a casa, al guardar las pocas sobras, notó algo extraño entre los jabones. Un pequeño billete doblado, escrito a mano. Temblando, lo abrió y leyó: «Lo estás haciendo muy bien. No te rindas. Dios está contigo». Era la letra del hombre. Era simple, era pequeño, pero fue como una luz encendida en la oscuridad. Se sentó al borde de la cama y miró el papel por minutos. Era solo una frase, pero parecía escrita por Dios, como si dijera: «Yo te veo». Y Ana lloró. Lloró de gratitud, de alivio, de fuerza renovada. Sabía que no estaba sola, aunque no viera a nadie cerca. Pegó el billete en la pared, encima de la cuna del hijo. Quería verlo todos los días. Quería recordar que incluso en las calles, incluso en el dolor, existía bondad, que todavía caminaba gente buena por el mundo, y que su esfuerzo, sí, estaba siendo notado. Se sintió cuidada, sin saber por quién. La semana siguiente aumentó la producción. Intercambió ideas con tía Lourdes, probó nuevas esencias. Empezó a planear pequeños paquetes, kits sencillos para vender más. El miedo todavía existía, pero ahora había también estrategia. Había esperanza con nombre y plan. Cada barra vendida era como vender un pedazo de sí misma. Pero no era pérdida, era intercambio. Entregaba historia, esfuerzo y recibía sustento. Era una nueva forma de vivir, una forma que dolía pero que también sanaba, porque sanar a veces llega por la utilidad, por la contribución. En la calle empezó a ser reconocida como la chica del jabón. Las personas saludaban, preguntaban, elogiaban. Eso la hacía sentirse vista. Y ser vista, después de tanto abandono, era valioso. Era señal de que estaba reconstruyendo su identidad, ladrillo por ladrillo. Al final de ese mes, guardó 30 pesos en un sobre. Escribió futuro en la portada. Era poco, pero era un comienzo. Guardó el sobre junto al billete. Los dos juntos formaban un símbolo de algo que solo ella entendía. Algo que decía: «Está funcionando, aunque aún sea pequeño».
Y fue con ese ritmo de conquistas discretas que comenzó a soñar más alto. Comenzó a pensar, ¿y si otras mujeres también vendieran conmigo? Fue un martes nublado cuando él apareció. Ana estaba barriendo la acera, con el bebé jugando sobre un trapo en el suelo. El sonido de pasos conocidos hizo que su corazón se detuviera por un instante. Cuando levantó la mirada, ahí estaba él, Renato, con la misma ropa barata de siempre y una expresión que mezclaba culpa y arrogancia. Ella no dijo nada. Él también guardó silencio durante algunos segundos. El tiempo parecía haberse congelado. Ana cruzó los brazos y esperó. Sabía que ese reencuentro ocurriría algún día, pero no imaginaba que sería así, en medio de la calle, con olor a jabón en el aire y dignidad sobre los hombros. Renato habló primero. Dijo que estaba arrepentido, que extrañaba al hijo. Inventó historias sobre dificultades, sobre confusión mental, sobre promesas de cambio. Pero Ana escuchaba todo con el corazón alerta. Esa voz ya no la encantaba. Esos ojos ya no tenían poder. Ahora ella era otra mujer. Ofreció ayuda, dinero, un nuevo comienzo juntos. Dijo que estaba listo para ser padre, para ser hombre, pero su voz temblaba, y Ana sentía que el discurso estaba vacío. Sentía que él no había regresado por amor, sino por vanidad, por miedo a verla triunfar sin él, por incomodidad ante su propia insignificancia. Ella no gritó, no lloró, no se desmoronó, solo escuchó. Cada palabra de él golpeaba una pared que ella había construido con sudor, con cada barra de jabón, con cada madrugada sin dormir, con cada venta hecha con vergüenza y coraje. Aquella mujer frente a él no era la misma que él había dejado con una cartera vacía. Renato intentó tocar al bebé, pero Ana se apartó sutilmente. El niño no lo reconocía. Era un extraño, y eso dolía más para él que cualquier palabra. Ana notó el cambio en su expresión. La máscara de arrepentido empezaba a caerse. Ella sabía que aquello era manipulación, un guión repetido. Intentó apelar al pasado, al viejo amor, a los buenos momentos, pero Ana solo pensaba en el presente, en lo que construyó sola, en las manos quemadas, en las mañanas frías, en los días sin leche, y pensaba en lo que habría sido de ella si lo hubiera esperado. La respuesta era simple: nada. Aún así, él insistía. Quería entrar, quería conversar mejor. Ana no lo permitió. Dijo que allí, en esa casa, ahora había paz, y que para entrar de nuevo, solo con verdad, solo con propósito. Y él no traía ninguno de los dos, solo traía el mismo viejo discurso. Renato intentó voltear el juego. Acusó, ironizó, se burló del jabón, del pequeño puesto, de la vida que ella llevaba. Dijo que eso no era digno, que seguía siendo solo una mujer abandonada. Pero Ana sonrió, una sonrisa firme, serena. Dijo: «Soy una mujer que venció sin ti. ¿Eso te molesta?» Él se quedó en silencio. Ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión. Entendió que ya no tenía lugar allí. No había más espacio. Ana se había cerrado a todo lo que la hacía pequeña, y eso lo incluía a él. Con el corazón firme, aunque dolido, le dijo que podía ver al hijo, pero que su presencia no cambiaba nada. Renato se fue con el mismo paso de siempre, pero algo había cambiado. Ahora sabía que ya no tenía poder sobre ella. Sabía que había perdido más que un hogar, había perdido el derecho de ser referencia. Y Ana, con lágrimas en los ojos, miró al cielo y dijo en silencio: «Gracias, Dios, por mostrarme quién es». Esa noche, pegó otro billete en la pared. Escribió: «Quien regresa sin arrepentimiento regresa para repetir». Era un recordatorio, una oración en forma de advertencia. Sabía que la vida aún traería pruebas, pero ahora tenía discernimiento, tenía raíces, y con raíces firmes, ningún viento arranca. Y fue después de eso que se preguntó: ¿será que mi historia puede inspirar a otras mujeres? A la mañana siguiente a la visita de Renato, Ana despertó con el corazón liviano, el rostro sereno, los ojos firmes. Había dormido poco, pero bien. Aquella conversación, por más dura que fuera, fue liberadora. Era como haber cerrado una puerta con llave, dejando el pasado afuera. Y ahora podía caminar sin miedo.
Mientras preparaba el café, pensaba en sus palabras. Y pensaba, principalmente, en sus propias reacciones. No gritó, no suplicó, no dudó. Fue firme, fue clara. Eso era nuevo para ella. Era la confirmación de que ya no era la mujer abandonada. Era la mujer que eligió no agachar la cabeza. Se sentó a la mesa con el cuaderno de recetas en la mano. Miró los bocetos, los números, los billetes pegados. Todo era pequeño, pero todo era verdadero. Y allí, en esa simplicidad, decidió: no vuelvo atrás, ni por amor, ni por nostalgia, ni por carencia. Solo sigo si es para avanzar. Tomó al niño en brazos y caminó con él por la casa, mostrándole cada rincón. Le mostró el jabón secándose, la estufa, el mantel viejo sobre la mesa. Le dijo bajito: todo esto lo construimos juntos, hijo. Y él sonrió, como si entendiera. Y en esa sonrisa, Ana vio la confirmación de su elección. En la calle, las vecinas comentaban la visita de Renato. Algunas sugerían reconciliación, otras solo observaban. Pero Ana ya no se conmovía. Lo que antes la sacudía, ahora se le resbalaba sin herir. Porque una mujer que se levanta entiende el valor de la paz. Y ahora ella era guardiana de su propia paz. Empezó a hablar más con otras mujeres de la feria. Contaba su historia en pedazos, con cuidado, y descubría que muchas también habían sido dejadas, lastimadas, olvidadas. Se dio cuenta de que su dolor era común, pero su elección era rara, y eso la convertía en ejemplo, incluso sin querer. Empezó a usar esa fuerza como puente. Ofrecía jabón, sí, pero ofrecía más que eso. Ofrecía esperanza. Decía frases cortas pero poderosas. Empieza con lo que tienes, hazlo con amor y funciona, no mires atrás. Y cada cliente salía de allí con un producto y una semilla plantada en el pecho. Un día, una joven con un bebé en brazos se detuvo frente al puesto y rompió en llanto. Ana le tomó la mano, le dio un vaso de agua y escuchó. No tenía respuestas listas, pero tenía oídos, tenía experiencia, tenía historia. Y en ese encuentro se vio reflejada en el espejo del tiempo. Al volver a casa, lloró sola, no de tristeza, sino de emoción. Era extraño ser un referente, pero era bueno, era fuerte. Sentía que su camino empezaba a tener un propósito mayor, que su dolor se estaba transformando en puente, en mensaje, en camino abierto para otras. Decidió entonces que necesitaba cuidarse más, amarse más, cuidar su mente, su cuerpo, su fe. Empezó a leer devocionales por la mañana, a ponerse labial incluso sin salir, a mirarse al espejo y decir: venciste un día más. Pequeños rituales que echaban raíces, que reforzaban quién estaba llegando a ser. El pasado aún venía de vez en cuando. Un olor, una canción, un recuerdo. Pero ahora Ana sabía cómo acogerlo y dejarlo ir. Sabía que mirar hacia atrás es natural, pero vivir en el pasado es prisión. Y ella eligió ser libre, libre de lo que no sirve, de lo que hiere, de lo que disminuye. Y fue en uno de esos días de victoria silenciosa que escribió una nueva frase en el billete de la pared. Toda mujer tiene el derecho de volver a empezar sin pedir disculpas. Era para ella, pero también era para todas, porque empezar de nuevo es un acto de fe, de coraje, de amor propio. Y fue así, con los pies en la tierra y la cabeza en alto, que empezó a imaginar: ¿será que el mundo necesita conocer esta historia? Era una mañana común cuando sonó el teléfono. Un número desconocido, voz formal. Era una joven de la producción de un programa local que decía haber oído hablar de Ana en la feria. Querían hacer una nota. Ana se congeló. Nunca imaginó ser noticia. Nunca imaginó que su jabón se volviera historia. Temblando, dijo que sí. Acordaron la visita para 3 días después. Ana pasó los días siguientes limpiando la casa, organizando las barras más bonitas, ensayando qué decir. El bebé, siempre cerca, parecía sentir que algo grande se acercaba. Ana sentía el corazón dispararse solo con pensar en las cámaras. Esa misma semana, una gerente de supermercado del barrio pasó por la feria, compró algunas barras y volvió al día siguiente con un pedido: 30 unidades para vender en la sección de productos artesanales. Ana casi no lo creyó. Preguntó 2 veces si era en serio. Lo era. Y allí comenzó el cambio. Produjo con dedicación redoblada.
Trabajó de noche, probó nuevos empaques, usó el último dinero para comprar lazos de colores. Cada barra era hecha como si fuera un regalo, como si entregara un pedazo de su alma, porque era eso exactamente. Su historia estaba allí, impresa en la esencia y en la textura. Llegó el día del reportaje y con él los nervios. Pero la reportera era amable, sensible, hizo que Ana se sintiera cómoda. Filmó la producción, entrevistó a tía Lourdes, mostró el cuaderno azul con las anotaciones. Ana habló del dolor, del abandono, de la fe y del renacer. Habló con verdad, y la verdad llega hondo. Cuando la nota salió al aire, las cosas cambiaron. Gente que nunca la había notado ahora la saludaba. Las ventas aumentaron, las redes sociales empezaron a recibir mensajes de apoyo. Ana tuvo que aprender a usar el celular para responder pedidos. Era un mundo nuevo. Y estaba lista. La semana siguiente, otro encargo. 100 unidades. Un supermercado más grande. Y otra entrevista, ahora para un programa estatal. Ana casi se desmaya, pero respiró hondo y dijo sí. Era el sí de una mujer que superó el miedo, el cansancio, la invisibilidad. El sí de quien cree en su propio valor. Con el dinero de las ventas, compró una estufa nueva, reformó la terraza y creó un rincón solo para la producción. Todo aún simple, pero mucho mejor. Con cada logro, pegaba un nuevo papel en la pared. El cuarto del hijo también se volvió oficina, y los juguetes compartían espacio con los empaques. En la siguiente entrevista, dijo una frase que se volvió viral. Yo no vendí jabón, vendí dignidad. Y la gente lo entendió. Porque cada barra tenía una historia, una lucha, un día sin leche, una noche sin dormir, un corazón que no se rindió. Era más que un producto. Era propósito. Las invitaciones no paraban. Ferias más grandes, eventos de mujeres emprendedoras, alianzas con ONGs. Ana se veía rodeada de mujeres que, como ella, habían sido descartadas. Y ahora, florecían. El éxito no la hizo olvidar sus raíces. Al contrario, hacía cuestión de honrar cada paso. El bebé crecía sano, despierto, y ella hacía cuestión de contarle cada capítulo, aunque aún fuera pequeño. Decía, mamá luchó por nosotros. Él sonreía, y esa sonrisa era el trofeo más importante. Porque más allá de la fama o el dinero, Ana había conquistado algo raro, paz y sentido. Y fue mirando al hijo dormido, con las manos llenas de etiquetas y pedidos sobre la mesa, que pensó, ¿será que mi historia puede transformarse en algo aún más grande? Era el final de la tarde cuando Ana llegó a casa después de otra entrega. El sol doraba el suelo del patio y el viento movía la ropa en el tendedero. El hijo, ahora de 5 años, corría descalzo por la casa, riendo fuerte, feliz con el regalo que ella le había traído. Un carrito simple, pero lleno de amor. El tiempo había pasado, y tantas cosas habían cambiado. La casa estaba más arreglada, con colores suaves y detalles elegidos con cariño. Había plantas en las ventanas, fotos en las paredes y una paz que se podía tocar. Ana preparaba el café de la tarde mientras escuchaba al niño tararear. Ese sonido era el himno de su victoria. Era como si cada nota dijera, «Lo lograste». Se sentó con él en la terraza, el regazo más lleno de orgullo que de cansancio. Tomó el billete antiguo que tenía guardado, aquel de la feria, y se lo mostró al hijo. Él aún no sabía leer, pero ella lo leyó en voz alta. «Lo estás haciendo muy bien. No te rindas, Dios está contigo». El niño la miró curioso y preguntó, «¿Es para ti, mamá?» Ella respondió, «Es para los dos». Con los ojos llenos de lágrimas, Ana apretó al hijo en sus brazos. Le susurró al oído, «Vencimos, mi amor». Él la miró sin entender todo, pero sonrió. Y esa sonrisa fue el sello final de una jornada dura, pero victoriosa. Ana ya no necesitaba probarle nada a nadie. La historia ya estaba escrita. En los supermercados, la gente seguía comprando el jabón con entusiasmo. Pero ahora, también compraban charlas, conversaciones, talleres. Ana se convirtió en referencia. Visitaba comunidades, enseñaba a otras mujeres, creaba redes de apoyo. Sabía que su historia era solo una entre tantas. Y por eso hacía cuestión de abrir caminos. No era fama lo que buscaba, era impacto, era transformación.
porque quien vivió en los márgenes conoce el dolor de ser ignorado, y ella quería asegurarse de que otras no pasaran por lo mismo, que supieran que empezar de nuevo no es vergüenza, es honra, que la superación femenina es una fuerza que transforma todo alrededor. En casa, el cuaderno azul de tía Lourdes ganaba nuevas páginas. Ana anotaba cada logro, cada tropiezo, cada lección. Era su diario de victorias. Un mapa que soñaba dejarle a su hijo algún día, para que creciera sabiendo de dónde vino y que respetara a cada mujer que cruzara su camino. Una de esas tardes, mientras organizaba los jabones, pensó en crear una nueva línea, Jabón Victoria. Un nombre simple, pero cargado de sentido, porque cada barra era memoria, era lucha, era fe hervida con soda y aceite usado, era el símbolo de que todo puede florecer, incluso desde lo que parecía inservible. Mirándose al espejo, ahora veía a una mujer completa. Aún había cicatrices, claro, pero cada una era una medalla, un testimonio, una señal de que había sobrevivido, y más que eso, de que se había reconstruido, con sus propias manos, con sus propios pasos, con un corazón lleno de fe. El hijo, curioso, preguntó un día: «Mamá, ¿por qué haces jabón?». Ella respondió con calma: «Porque un día la vida me dio suciedad, y yo elegí limpiar con amor». Él rió, sin entenderlo todo, pero la abrazó fuerte. Y allí, en ese abrazo, Ana sintió que todo había valido la pena. Ahora, los fines de semana, la terraza se llenaba de niños y vecinas. Era un espacio de conversación, de compartir, de aprendizaje. Ana preparaba café, contaba historias, enseñaba recetas. Era más que una casa, era un hogar, era refugio, era prueba viva de que con fe, dignidad y resiliencia todo es posible. Y fue allí, con el hijo en el regazo y el olor a jabón en el aire, que escribió su última frase en el cuaderno: «Cuando uno se niega a rendirse, hasta lo imposible se inclina». Luego cerró el cuaderno, besó al hijo en la frente y miró al cielo en silencio. Sabía que el camino no tenía fin, pero que lo peor ya había quedado atrás. Ana Paula no es una excepción, es un recordatorio, un espejo de lo que tantas mujeres ya enfrentaron y aún así se levantaron. Porque la fuerza femenina no se mide por lo que falta, sino por lo que se hace con lo poco que se tiene. Ella demostró que la dignidad no proviene de lo que otros nos dan, sino de lo que decidimos no renunciar. Tal vez tú también fuiste dejada. Tal vez estás con un hijo en brazos y miedo en el pecho. Tal vez estés intentando entender cómo reconstruir tu vida con las manos vacías. Pero si esta historia te mostró algo, es que siempre hay un camino. Puede empezar pequeño, tosco, con olor fuerte, pero es un camino. La pregunta ahora es: ¿qué puedes hacer hoy con lo que tienes? ¿Qué pequeño gesto puede cambiar el rumbo de tu historia? ¿Qué parte de ti aún está viva y queriendo nacer de nuevo, aunque el mundo diga que ya es tarde? Cuéntanos en los comentarios si esta historia te tocó, si has vivido algo parecido, si alguna vez transformaste dolor en fuerza. Y si aún no lo has logrado, dime, ¿cuál sería tu primer paso si creyeras en ti de verdad? Si esta historia habló contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con otras mujeres que necesitan recordar su propio valor. Aquí, toda historia importa. Aquí, tu dolor puede convertirse en un nuevo comienzo.